Ok, buenos días, mi nombre es Gabriel Morales, sean bienvenidos a una edición especial del Café Científico y en este caso en una modalidad virtual. Bueno, pues ya nos encontramos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Guadalupe Moscoso Rodríguez. Doctora, muy buenos días, ¿ya está por allí? Sí, aquí estamos, Gabriel. Muy buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? está ¿Cómo se usted por siente? allá? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme al programa y pues para esta charla. Ok, bueno, pues a todos nuestros amigos de la universidad, a estudiantes, a profesores investigadores, a todo nuestro público que está conectándose a través de nuestro Facebook Live de Ciencia y Tecnología UJAT, pues sean bienvenidos a este café científico de nombre Sarampión, Síntomas, Prevención y el Peligro de los Antivacunas. Y bueno, para hablar sobre este tema tan importante para la salud pública de nuestro estado, pues contamos con la presencia de la doctora María Guadalupe Moscoso Rodríguez, de la cual me voy a dar un poco, me voy a permitir leer un poco de su currículum, doctora, con su permiso. Bueno, la doctora María Guadalupe Moscoso Rodríguez es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad del Sur de Chiapas. Cuenta también con una especialidad en salud pública por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital General de Comalcalco, profesora investigadora de la DAMC, miembro del Sistema Estatal de Investigadores y socia de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, AMEIN 2000 desde el 2023. Doctora, muy buenos días y pues bueno, ¿qué le parece si entramos en materia, no? Claro, claro que sí, Gabrielito. Dime, adelante. Bueno, doctora, para empezar digamos para abrir esta charla, ¿nos podría explicar un poco sobre el sarampión? ¿Qué es el sarampión? ¿Cómo se produce esta enfermedad y cuáles son sus antecedentes? Sí, mira, los antecedentes que tenemos con el sarampión, pues es muy grande, ¿no? Pero que este sarampión es un virus del género de la familia Morbilliaceae, que pertenece a la familia Polinicio-Vianes. Entonces dirás, ay, ¿qué es esto? Bueno, es un virus que nos afecta, que es mortal, lo puedo explicar de esa manera, que todos debemos de tener la precaución si tenemos contacto con algún paciente, ya que su transmisión es letal, causa una mortalidad muy grande. Ok, tiene Y una pues, tasa, digamos, de contagio también muy alta, ¿no? sí, Doctora, claro. parece hasta de ciencia ficción, bueno, un poco de ciencia ficción, ¿no? El que de unos años para acá están volviendo a resurgir enfermedades que ya estaban controladas por los diversos sistemas de salud mundial, ¿no? Como es el caso ahorita del sarampión, del cual pues teníamos muy pocos reportes, ¿no? Eran muy pobres los reportes sobre esta enfermedad, pero también hay focos rojos sobre la fiebre amarilla, por ejemplo, la meningitis en África, el resurgimiento también de la difteria en Perú, la tosferina, la poliomielitis. Digamos que hay como una especie de remake de estas enfermedades y lo cual empiezan a encender las alertas de los sistemas sanitarios pues de todo el continente y del planeta. Así es, mire, la verdad que sí es preocupante, pero lo que debemos de hacer es ocuparnos esta vez. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a la historia, en la década de los 60, en 1960, marcó la diferencia, un antes y un después, este virus. ¿A qué se refiere a esto? Quiere decir que cuando tuvimos muchos casos, que hubo brotes, pandemia, causó mucha mortalidad este sarampión y las características pues son muy, muy atípicas. Pensamos que es un salpullido y podemos ver que nos da picazón, que empieza en el cuello, la cara y que debemos de tener en cuenta que puede darse como decimos, es una escabiasis, pero debemos de tener muy clarito cuáles son los síntomas de este virus, cómo nos va a afectar. Y en aquella década, en 1960, hubo mucha mortalidad en niños y por eso fue que marcó la diferencia, un antes y un después, con la sintomatología, el toser, los ojos rojos, entonces el dolor torácico, son cosas muy importantes que debemos de controlar y que debemos hacer un cerco sanitario con los niños, ver que los esquemas de vacunación estén completos, ¿sí?
porque un niño nos va a contagiar a 18 o 20 personas, porque son infectocontagiosos. Con estornudo, todos tienen el concepto de la historia de que te toco y me contagias, y no es así. El virus, este virus se esparce al toser y entonces alcanza una proximidad de las gotitas a las superficies. Si la tocas, entonces te contagias. Y Sí. entonces empezamos con los brotes. Ok, ¿qué le parece, doctora? Si me podría comentar un poco sobre la historia que ha tenido nuestro país, sobre el combate a esta enfermedad, ¿cuáles han sido los antecedentes? Y también del estado de Tabasco, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con esta enfermedad? Sí, claro. Si hablamos que en la historia teníamos casos acumulados de 7.600.000 personas, ¿sí? En los casos del sarampión. Y algo muy importante del sarampión que se caracterizó fue por el tipo de población vulnerable, ¿sí? Y aparte de esto, en esa época de 1960, con la mortalidad, nace la vacuna. Y entonces se empieza con la vacunación masiva. Dice, tengo 20 casos, bloqueamos. Bloqueo es buscar contactos del paciente que salió positivo. Del paciente 1 se toma el inicio de los síntomas y se hace un cerco epidemiológico. Así se trabajó en 1960, que hasta el 2016 no teníamos casos. México ocupaba el primer lugar, teníamos hasta un premio porque teníamos el bloqueo vacunal. Entonces, bajamos la vanguardia de la vacuna, porque es primordial. Bajamos la vanguardia de las vacunas en verificar los esquemas de vacunación, y aquí está, 2024, tenemos el Sí. brote de sarampión. Ok, sí, todo cambia a raíz de 2024, ¿no? Ya empiezan a surgir en nuestro país algunos puntos o focos rojos, ¿no? Se trata, creo que por ahí la estadística nos marca que fueron 7 casos que se detectaron en el 2024 y pues de ahí hasta según el último informe diario del brote de sarampión en México de 2026, que es el censo que hace la El Secretaría de boletín, Salud, ajá, llevamos a la fecha de hoy, 7,909 a nivel nacional. Entonces, 2024 fue el punto de inflexión, ¿no? así es. Pero ¿sabe usted por qué pasó? Porque perdimos el bloqueo vacunal. Eso fue lo que nos está impactando, y entonces debemos de tomar esa pauta para no dejarlo de hacer, porque es importante que hagamos el bloqueo vacunal para que no haya enfermedades reemergentes como este. Quiere decir que el virus de sarampión siempre ha estado presente, latente, y que es infectocontagioso y nos va a causar mortalidad. Claro. Y en el caso de Tabasco, doctora. Pues mire, hemos hecho un buen cerco, Secretaría de Salud y Bienestar, con todos los casos probables que se han presentado, se han estado estudiando y se han corroborado. Cárdenas, que es de Secretaría de Salud, Pemex tiene también, y vamos ahí en el estudio de 20, 30 casos, poquitos positivos, como unos 10, pero sí tenemos casos positivos. El Sí, Cárdenas es muy importante porque es una población de paso de migrantes que claro. también nos impacta, porque no Sí, sabemos el esquema de vacunación ni qué nos traen, sí, qué nos cierto. importan a nuestro estado. Claro, de hecho, leía el boletín de prensa que emitió la Secretaría de Salud hace como 3, 4 semanas por allí, que cuando se detectó el primer caso ya de sarampión en la entidad después de muchísimo tiempo, fue a raíz de una deportación de un ciudadano que estaba en Texas, fue deportado, migró a Tabasco y en ese lapso fue que empezaron a ver estos brotes, ¿no? Sí tiene que ver muchísimo, me recuerda un poco también a la pandemia de COVID-19 que forma parte también digamos, la migración, ¿no? De este virus, cómo empieza a rotar, cómo se empieza a propagar, ¿no? Sí, de hecho, créanme que nuestro gobierno se ha ocupado al gran impacto que tenemos con los casos positivos en Tabasco, que hicieron un cerco, Macuspana, Chiapas, con la implementación del bloqueo vacunal.
necesitamos vacunarnos y se implementó, yo considero que con ese bloqueo que se está haciendo de Chiapas, Macuspana, vamos a poder controlar que no se nos vuelva a regresar y que de verdad no pase esa pandemia de COVID, no nos vuelva a suceder porque el sarampión sí es más grave, es muy Ok, grave. ok, podríamos hablar ya, entrar en materia acerca de la sintomatología del sarampión y también la forma en que se propaga. Hay una parte en la que a mí me llama mucho la atención que no me queda muy claro, que es la dosis viral del sarampión. ¿Qué consiste esto y por qué es un foco rojo en el aspecto de que se suele decir que tiene una carga muy poderosa, que es un virus extremadamente contagioso, incluso más contagioso que la COVID-19 o el SARS-CoV-2? Entonces, si podría explicarme un poco esto. Claro, por supuesto. Como todos debemos de recordar, los niños eh, son infectocontagiosos cuando ellos empiezan con el estornudo, el escurrimiento nasal. No lo puedes controlar porque ellos están irritados, gritan, te tocan con el moco. Y algo muy importante, es la dosis mínima de la gotita, donde destornudan y se esparcen en el aire. Los Al famosos esparcirse, aerosoles, ¿no? sí, claro, es por gotitas, o sea, no es porque tengas contacto directo con él. Él destornudó y estuviste en el área. Y acuérdese que el virus queda vivo en las paredes, en el lugar, por 2 horas. Y Ah, en ok. 2 horas, visitó usted, por ejemplo, Gaby, visitas ese lugar, ya eres un contacto directo que vas a tener sarampión. Ok. No es ¿Es la porque lo única toques, forma o hay otras formas de propagación de este virus? es por gotitas. Es la Mayormente. mínima gotita porque recordemos que el género de este virus es Morbilliurus y la familia es la familia Parvivirus, infectocontagiosa, muy grave. El Ok. ARN es potente, causa mortalidad de impacto. Ok, doctora, ¿me podría hablar un poco sobre los síntomas del sarampión? Hay algo muy curioso que yo identificaba con esta y otras enfermedades de que, por ejemplo, te dicen, ¿cuáles son los síntomas? No, pues eh, fiebre alta, dolor de cabeza, y pues se da cuenta uno que comparte sintomatología con diversas enfermedades, hasta con Claro, influenza, claro. ¿no? COVID. Ah, Pero, ¿qué es lo que hace diferente los síntomas del sarampión de otras enfermedades que tienen síntomas muy similares? la, la característica para que la puedes identificar son las manchas de Copley. Las manchas de Copley es como un exantema que está en la boca, la puedes identificar con puntilleo blanco y sale detrás de las mucosas, detrás de los molares. Entonces, eso es lo que te marca la diferencia y dices, es sarampión. La fiebre, eso se presenta entre el primer día y el segundo día. Las manchas de Copley es el signo pactonomónico más importante para decir es sarampión y lo debes de ver, Ok, identificar. una pequeña pausa. Las manchas de Kopling se Copley, manifiestan ajá, Kopling, en la mejilla, ¿no? Copley. Sí, Ajá, adentro en la mucosa, por el molar, lo ves, lo observas, lo ah, revisas, ok, lo revisas, a la revisión tu paciente le revisas y dice que te ve detrás del molar, ves el puntilleo y ves las ok. manchas de Copley. Es el primer signo pactonomónico para poder identificar al sarampión. Posteriormente empieza las manchas, el sarpullido, la El picazón y exantema, la ¿no? fiebre. También El conocido exantema, científicamente como exantema, ¿no? exactamente, exantema, así es. Que todos dicen, tienes salpullido. Entonces no hay que olvidar que el sarampión es el salpullido. Es Cierto, ¿no? característica. Ajá, y que también suele confundirse, es lo que le comentaba hace unos minutos, de que también suele confundirse. Por ejemplo, la rubiola tiene también esa Característica, sí. característica, ¿no? Así es, Pero así es. digamos que en el sarampión, pues tiene la diferencia de las manchas Las de manchas de Koplik. Copley. Exacto, no hay para dónde más. Tú ves la mancha de Copley, la ves, las identificas perfectamente porque ahí está. Puntilleo blanco, rosáceo y las ves detrás de los molares que dicen, es una afta, es una herida. No. Tienes fiebre, ¿qué tienes que identificar? Copley, manchas de Copley y dices, es sarampión. Es lo que marca la diferencia entre enfermedades respiratorias virales que nos dejó COVID o influenza. Ok, entre un síntoma y otro, ¿qué tiempo pasa, por ejemplo?
Entre, digamos, entre De, la manifestación de una fiebre hasta la manifestación de las manchas, hasta los exantemas ya en el cuerpo. es entre los primeros días y después la de Copley. Posteriormente empiezan de 1 a 5 días, ¿sí? Empieza Ujú. de cara, cuello, tórax y se va hacia las extremidades. Ya estamos hablando de 7 a 14 días. O sea, es un periodo de incubación muy importante. Es por eso que entre el primero y el tercer día hay que identificar las manchas de Copley para Ok, hacer un diagnóstico y un cerco y ayudar al paciente. ok. Doctora, Y así ¿quiénes son las evitamos el personas? brote. Ajá, ¿quiénes son las personas que podrían considerarse de alto riesgo, personas más vulnerables? Los niños son vulnerables, los pacientes con enfermedades de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, inmuno, Inmunodepresivos. así es, los B24 que son de importancia, los pacientes que tienen lupus, todos ellos tenemos que hacer un rubro de cómo vamos a manejarlos, porque no le puedes aplicar vacunas, porque están inmunodeprimidos. Y hay que recordar que las vacunas son virus atenuados. Claro, claro. Bueno, pasando a otra pregunta, me gustaría que si nos pudiera comentar un poco sobre en qué momento si desarrolla, por ejemplo, el primer cuadro de síntomas, empieza a sentir un poco de fiebre, un poco de comezón o algo así, ¿en qué momento tengo que considerar yo que ya es una señal de alerta, ¿no? Tomando en cuenta que a lo mejor y no estoy vacunado o no recuerdo si ya me vacuné. Sí, lo que hay que hacer primordialmente aislarse. Pero antes de aislarse, hay un número telefónico donde puedes marcar, se va a su domicilio, se revisa al paciente, tiene la sintomatología, se toma la muestra y se le da su tratamiento para controlar la temperatura, vitamina A. Y el paciente debe de aislarse, de no tener contacto con nadie más para evitar un brote y contagiar a las demás personas. Pero la sintomatología es muy característica. Empiezas con las manchas en la boquita, Ujú. pero las manchas son en la cara y en el cuello. Son muy Ok. características y te da picazón. Entonces, si empiezas con el sarpullido y la picazón, hay que tener cuidado. Ok, y hace ratito nos comentaba de que hay una alta tasa de contagios. ¿Cuántas personas aproximadamente podría contagiar una persona que tiene sarampión? Sí, claro, una persona puede contagiar de 8 a 18 personas. Imagínese usted, Una tasa muy alta. sí, es Sí, muy es una tasa grande, muy alta, ¿no? muy alta en el contagio, porque, como le digo, se es por gotitas y en el aire. Y vive 2 horas. Y si entonces visitaron 20 personas, ¿cuántas vamos a tener? Pues ya un brote de 20 personas. Claro, ¿no? No, de ahí la importancia del cerco sanitario, de la vacunación, ¿no? Por Precisamente supuesto. sobre estas medidas de prevención, ¿cómo eh, pa- podríamos pasar un poco a hablar de la importancia de las vacunas y las vacunas en sí? ¿Con qué tipo de vacuna se combate al sarampión? ¿Cuál es el nombre de esa Muy bien. vacuna en específico? Ándale, se llama la triplex, que es la SR, que tiene rubiola, sarampión y paratoiditis, que es la triple viral. Tenemos la SR, que es sarampión y rubiola. Debemos de recordar que este esquema de vacunación en los niños es a los 12 años, a los 12 meses y a los 6 años. Ellos deben de tener su bloqueo vacunal de la triple viral y la de sarampión, que se aplica a los 6 años. Ok. La dosis cero. Todos hablan sobre, ¿me voy a vacunar o no me voy a vacunar? Entonces, hay que revisar tu esquema de vacunación. Muchos me dicen, pero yo no estoy vacunado. A mí me dio sarampión, yo estoy vacunado, pero hay que dar una dosis única, porque eso cuando pasó, hace mucho tiempo. Ujú. Entonces vas a estar expuesto al virus y hay que vacunarse. Una Sí, dosis única. es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Aplicaríamos esa máxima. Sí. De hecho, sí, de hecho en mi hospital yo como epidemióloga hago un bloqueo vacunal y todo el personal nos vacunamos Ok. como dosis Doctora, única. ok. Doctora, hay un tema
que creo que es demasiado importante al momento de hablar del sarampión, de esta enfermedad, que pues son, digamos que los padecimientos ya en casos graves, que viene, por ejemplo, la encefalitis, en casos muy La extremos, la neumonía. ceguera, la sordera. Y también, pues, esto que denominan algunos especialistas como amnesia inmunológica, ¿no? ¿Nos podría comentar un poco sobre cada uno de estos temas de riesgo o síntomas o consecuencias del sarampión? Sí, claro, por supuesto. Mire, en la neumonía los pacientes Sí. empiezan con demasiado dolor torácico, ¿sí? Y son pacientes que empiezan con insuficiencia respiratoria aguda grave. Deben de estar en un aislado, deben de intubarse, tener ventilador mecánico. Y es grave porque el paciente detecta la sintomatología y empieza con el dolor torácico y dice, no puedo respirar. Entonces, dices, tiene neumonía. Con la sintomatología clínica, desde que llega lo identificas. Y entonces dices, ¿cuánto espacio tengo para poder atender a mi paciente que tiene neumonía por sarampión? La principal identificación es ver la cara, el cuello y el exantema de la enfermedad. ¿Cómo lo causa para que yo piense que tiene una neumonía? Y que voy a tener un ventilador mecánico para que ese paciente respire. Nos Ok. complica a ese paciente. Ok, también está la encefalitis, ¿no? Sí, créame que el virus es tan potente que llega e inflama nuestro cerebro y al no termorregular, entonces vamos a tener unas alzas térmicas de temperatura y nos va a dar encefalitis y nos va a causar también la insuficiencia respiratoria. Y nos va a Es dar un decir, estado comatoso del paciente e inflama. híjole, es decir, que vamos a tener un padecimiento de calenturas, como se le llama coloquialmente, Sí, entre claro. unos 36, 38, 40, se baja, se 40. sube, algo así. Entonces, sí, así es. La temperatura va a ser en alzas térmicas muy elevadas, de más de 40 que el termómetro no la mide. Entonces, si tengo una hiperperexia, Dios mío, ¿qué hago? Controlar la temperatura. Y ese paciente le va a causar un estado comatoso cerebralmente y entonces va a quedar en una suficiencia respiratoria y entonces voy a tener que intubar al paciente. ¿Cuánto Ok, estamos preparados para tener pacientes intubados? sí, No estamos. No tenemos el espacio suficiente. Es por híjole. eso que tenemos que detectarla y prevenirla. Ok, y también hablaba de otros síntomas, perdón, consecuencias extremas, como en el caso de la sordera o la ceguera. ¿Por qué sucede esto? Digamos, qué tiene que pasar para llegar a este escenario? Que ya invadió la vía aérea, se disemina el sistema linfático y entonces afecta a los nervios, a los ganglios linfáticos. Mm, Nuestro cuerpocito está lleno de ganglios. Al llegar a las raíces nerviosas, entonces nos va a ocasionar inflamación de las vías auditivas y también de las vías oculares, que son nervios pequeñitos. Los inflama y entonces la luz no llega y nos va a causar la ceguera por el tipo de inflamación que causa este virus, que es letal, muy infectocontagioso. Ok, doctora, ¿y qué nos podría comentar acerca de la amnesia inmunitaria? ¿En qué consiste? Porque creo que es una parte fundamental y una característica muy peculiar del sarampión, ¿no? Que prácticamente te borra las defensas si es que sobrevives a él, o en qué escenario se presenta. Sí, acuérdense que nosotros tenemos una inmunidad humoral, una inmunidad pasiva que adquirimos cuando estamos pequeños. Entonces, cuando nos da este virus, nos deja una memoria. Pero, ¿qué pasa si no tengo la vacuna? No tengo memoria del virus. Entonces, cuando entra en nuestro sistema inmunológico, no lo reconocen nuestros linfocitos T, nuestros linfocitos B, que es nuestra célula madre totalmente, y entonces no lo reconoce. Y dice, entonces, ¿qué hago? Entonces vas a ser un paciente susceptible y no vas a tener inmunidad a este virus y te va a causar la enfermedad. Entonces ya no vas a tener esa memoria, ya no la vas a continuar dependiendo del infecto contagioso que es este virus para el sistema inmunológico. Ok, doctora, es decir que si salgo, bueno, me dan de alta después de haber tenido un cuadro de sarampión,
quedo prácticamente debilitado, ¿no? Estoy susceptible a de que cualquier enfermedad oportunista que me ataque a mi sistema pueda llevarme incluso a escenarios de muerte. Por supuesto que sí, porque este Queda uno virus, tan débil que podría pasar ese escenario. sí, claro, como el dengue, termina con nuestra Sí, reserva celular. Son como de la misma familia, pero en diferentes impactos, porque el sarampión es mortal. híjole. Sí, en el caso del dengue, yo en algún momento me dio cuando estudiaba en la universidad y créame que sí me metió muchísimo miedo. Sí, pensé que Claro, por iba yo a visitar supuesto. a San Pedro. Sí, es que mire, estos virus afectan al segmento del plasma, de las plaquetas. Y Ujú. cuando hacen una extravasación celular a nuestra piel, como el exantema, entonces te está diciendo el sistema inmunológico, ya no tengo cómo defenderte de este virus. Y empieza Ok. la piel a tener manifestaciones clínicas. Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Y sientes el cansancio, la debilidad, la tos, la disnea. Y entonces tu sistema inmunológico no sabe cómo reconocer ni cómo reparar el daño que el virus le hace a tu célula. Ok, doctora, vamos a hacer un pequeño paréntesis para darnos la oportunidad de leer algunas preguntas que le están dejando, pues, las personas que están viendo por Facebook Live, pues, esta charla, ¿no? Sí, Miguel claro. Ángel, el usuario Miguel Ángel Palma deja una pregunta. Si un familiar tiene sarampión, ¿cuáles son los cuidados personales que debemos tener para no contraerlo o, en todo caso, no contagiar además a los demás? Muy bien. Algo que no debemos olvidar es la higiene de manos. Lavarnos bien las manitos, usar cubreboca. El cubreboca que debemos utilizar es un KN95. Eso nos va a evitar el contacto directo con el fluye de las gotitas y vamos a poder prevenir que el sarampión nos contagie. Entonces, el aislamiento, la limpieza de las superficies, ¿sí? Y el lavado de manos. Toco, me lavo mis manos. Los 12 pasos, la higiene de manos. Ok. Así se previene. Ok. También por acá nos dejan otra pregunta. ¿El sarampión puede causar enfermedades graves en algún tipo de personas? Eh, Pues creo que es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Claro, por supuesto. Debemos de recordar que tenemos una población de B24, tenemos una población de insuficiencia renal, que tenemos muchos diabéticos y que sí nos va a ocasionar pues más debilidad en su sistema inmunológico porque ellos son pacientes inmunocomprimidos. Ok. Bueno, ¿qué le parece igual si seguimos la charla? Pues ahora quisiera que me comente un poco sobre vacunas, ¿no? Pero en específico sobre la dosis cero. ¿Qué es la dosis cero, doctora? Para las personas que nos preguntaban al hacer una encuesta por acá con algunos compañeros, nos decían, oigan, pregúntenle a la doctora Mari qué significa esto de las 12, de la dosis cero pues, para los bebés. Sí, en las dosis ceros por lo regular es un esquema de vacunación. Ella ve que se presenta por edades. Entonces, tenemos las edades que es de los 12 meses a los 6 años. Entonces, esta entra como triple viral, que es rubiola, sarampión, paratiditis. Y entonces, vamos y recaemos a la de 6 años, donde vamos a aplicar sarampión y rubiola. Entonces, Ok, ahí ya estamos con el esquema completo de su dosis. ok, no quedan exentos. O sea, por ejemplo, tengo un recién nacido, se le aplica la dosis cero antes de los 11 meses y Por posteriormente le supuesto. toca la de 11 a 18 meses, ¿no? Y así Así es. sucesivamente, ¿no? Ok. También nos preguntan, no recuerdo si ya me vacuné, ¿qué debo hacer? Sí, por lo regular, un ejemplo de su servidora, no me dio sarampión, varicela. Sí, estoy vacunada, tengo mi esquema de vacunación, pero no voy a prevenir. Me apliqué una dosis única. Me apliqué la de triple viral, la de rubiola, sarampión. ¿Por qué me la apliqué? Para prevenir ante esta situación de brote y yo no me vaya a contagiar, porque voy a atender pacientes con sarampión.
Entonces hay que aplicarse la vacuna, una dosis única. Ok, doctora, en su experiencia ya, digamos, en el campo clínico, ¿cuáles son las dudas o las inquietudes que tienen la gente al momento de hablar de o de preguntarle sobre sarampión? Pues todo se me, por ejemplo, cómo lo apliqué a la población del hospital, de que somos personal de salud. Todos tienen la inquietud. Tengo un doctor que me dice, yo ya tengo mi esquema de vacunación, me dio sarampión, no me la voy a aplicar. Y le dije, doctor, esa inmunidad quedó hace muchos años atrás y usted necesita una dosis única. ¿Qué necesita hacer? Aplicarse la vacuna para poder prevenir, porque vamos a estar en contacto con pacientes de sarampión y usted pueda prevenir y tenga inmunidad si está en contacto con el sarampión, con estos casos de brotes. Comalcalco ha tenido 5 o 6 casos, pero han estado negativos, gracias a Dios, hasta Ok. hoy. Igual nos preguntan a través de las redes sociales, ¿cuánto tarda el cuerpo en recuperar las defensas y cómo ayudamos al cuerpo a recuperarse? Por ¿Qué lo consejo le regular, daría? pues sí, hay que tomar vitamina C, la vitamina A, hay que tomar vitamina A, hay que alimentarse 3 comidas, 2 colaciones, no refrescos embotellados, quitar las grasas, comer saludable. Y el Ok, reposo sí debe ser por un mes en lo que se recupera el cuerpo. ok. Bueno, doctora, igual creo que uno de los temas, digamos que principales que me gustaría abordar, hacer un pequeño paréntesis en la conversación, es sobre pues, el movimiento antivacunas, ¿no? Porque pues prácticamente el sarampión era es una enfermedad que si bien no estaba desaparecida o eliminada, porque pues eso prácticamente no funciona así en salud pública, sino que está bajo control, pero de pronto en nuestro país, a raíz de 2024, empezamos a ver otra vez estos nuevos casos y a nivel mundial como que la cosa igual muestra un escenario preocupante. Eh, Sobre todo, a raíz de un caso en específico que me gustaría comentarle, el caso del doctor Andrew Wakefield, que Pues, este doctor que publica el famoso paper en la en la prestigiosa revista de Lancet, donde él afirma que en un estudio que realiza en una muestra con pequeños niños, pues tenía como que una relación entre la vacuna de triple viral con el desarrollo de autismo, ¿no? Esto posteriormente se desmintió, el doctor perdió la licencia médica, hubo un caso, conmocionó pues todo el sector salud a nivel mundial, pero el daño pues ya estaba hecho, ¿no? La mentira quedó, digamos que ahí en el escenario y pues muchas personas empezaron a tomarlo como cierto, ¿no? Y empieza un movimiento muy fuerte de no vacunarse contra esta enfermedad que posteriormente igual empieza a permear con otro tipo de vacunaciones. ¿Cuál es su opinión respecto al movimiento antivacunas? yo siempre he implementado ser muy respetuosa y respetar siempre el derecho del paciente. Pero sí he tenido en lo personal la empatía de darle la información correcta, de explicarle por qué debemos vacunarnos, por qué debemos hacerlo para no contraer esta enfermedad. Y ellos, por lo regular, deciden que está bien, que se van a vacunar, pero porque, mire, tuve el tiempo de dedicarle y explicarle qué es de qué nos protege la vacuna. Y con la desinformación que hablaba del investigador, del doctor, eso nos pasa en este medio, que tenemos a veces intereses, y eso le pasó al doctor, tenía intereses con la vacuna y nos causó un gran, pero un gran hueco negro con la desinformación, porque es darle una desinformación al paciente, a la población, y dice, si el doctor menciona que las vacunas me va a dar autismo, me va a dar ceguera, entonces ¿para qué me la aplico? Entonces creo que nosotros los profesionales de salud que estamos dedicados a esto debemos ser empáticos, de respetar al paciente si no se quiere vacunar, pero explicarle por qué debemos de vacunarnos con sarampión, porque la vacuna salva vidas. Creo Ok, que eso es lo que hay que hacer.
Ok, igual debe de ser igual como que un poco contradictorio que sobre todo en esta época, ¿no? Que la misma desinformación viene de la parte médica. Algunos doctores o especialistas en medicina realmente creen que el impacto de las vacunas pues viene como que a demeritar la salud en lugar de beneficiarnos, ¿no? De protegernos ante diversas enfermedades. Creo que igual ahí hay un punto muy fuerte. Algo muy importante que yo, por ejemplo, he hecho con conocidos, amigos que son diabéticos, que tienen insuficiencia renal, lupus, les digo, ¿saben una cosa? Hay que hablarle al especialista. Si están controlados, podemos aplicarle la vacuna, la SR o la triple viral. Y entonces ellos me dicen, sí, le voy a hablar a mi nefrólogo, a mi cardiólogo, si me la puedo aplicar. Creo que es importante que se reciba de los especialistas el conocimiento, que no hay ningún riesgo porque te apliques la vacuna. Creo que Ok, eso es muy importante, tener esa comunicación. ok. Y en el caso de, bueno, ahí Tabasco, ¿no? Tenemos una tradición, digamos que importante sobre medicina tradicional, ¿no? Y también algunos mitos por ahí que rondan en la medicina tradicional. Entonces, algunas personas optan por lo natural, pero a veces pues no tiene nada que ver con el mejoramiento pues Del de tu paciente. salud, ajá, del paciente, ¿no? Que si te da sarampión, ¿no? Pues hazte baños de sal o Colombia, toma agua esa, de coco ya o sufre. cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre ello y qué aconsejaría también para evitar caer en estos escenarios? Sí, deben de comprender que las manchitas de copri o las manchitas del exantema que tenemos en todo el cuerpo, no se va a quitar con un montecito. Entonces, ¿qué debemos de tomar? La vitamina A, controlar la temperatura, ¿sí? Porque cuando tenemos el exantema es que hay extravasación celular del segmento del plasma y entonces nos causa las manchas en cara, tronco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir al médico para que nos dé un tratamiento correcto. Yo no les digo a veces a mis pacientes que tengo, a veces digo, si quieres tomar un montecito, pues ni te va a hacer bien ni te va a hacer mal, pero el medicamento lo tienes que tomar. Entonces yo la verdad les exhorto a que acudan al médico, que hagan una llamadita para que se le pueda atender y que puedan identificar, ¿sí? Que realmente estuvieron en contacto con algo de sarampión y que tienen esta enfermedad. Ok, doctora, ¿qué debemos hacer como ciudadanos para evitar que este tipo de enfermedades pues sigan mermando la salud pública, ¿no? A nivel local, regional, estatal, mundial, en todos los Pues escenarios, ¿no? que las vacunas salvan vidas. Todos debemos vacunarnos. Que hagamos conciencia y que busquemos información correcta. Y que si no la tienen, ahí está su servidora, les puede platicar, les puede dar una charla sobre por qué me debo vacunar. Y las vacunas son prevenibles, las enfermedades. El sarampión es prevenible. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vacunándome. Entonces yo exhorto a toda la población que nos vacunemos con sarampión. Ok, De hecho, y de hecho, quiero decirle que aquí en Dance se va a vacunar a toda nuestra población. Va a venir INS a vacunarnos a todos. ok, o sea, me está dando la exclusiva, Sí, sí, porque es importante que todos tengamos una dosis única. claro. Sí, yo por ejemplo aproveché de que hubo eh, un llamado muy masivo a la vacunación para el día domingo, en el cual pues empezaron a vacunar en diversos puntos de la ciudad, en distintos puntos de salud, en las iglesias. Yo tengo una iglesia muy cercana pues, a mi hogar y pues ahí aproveché a aplicarme la triple viral, ¿no? Que por cierto, esta vacuna tiene lo interesante de que no solamente ataca el sarampión, sino que va por otras dos vías, ¿no? Las La paperas bacteria, y sí, la claro, rubiola, ¿no? la Las famosas rubiola. paperas. Ajá.
Eso Entonces, es muy importante que menciona usted de la iglesia. Hay un caso positivo que está en el hospital de niños, de hecho, y que es de la iglesia Nueva Generación. Sería muy importante de que todos usemos el cubreboca y evitemos tener contactos muy masivos en esta epidemia que tenemos de sarampión. ¿Por qué? Porque recuerden que es por gotitas, ujú, no es por contacto directo, entonces hay que usar cubreboca. ok, Hay que utilizar el cubreboca. me decía el doctor Raúl Guzmán, no sé si lo recuerda, que Sí, fue director claro. igual de Ciencias de la Salud, me decía que cuando surgió el brote de SARS-CoV-2, de COVID-19, nos decía que ojalá y se hiciera costumbre en el ciudadano común el uso del cubreboca ante los primeros síntomas, aunque no sabemos, tengo tos, me pongo un cubreboca, ¿por qué? Porque voy a utilizar el transporte público, voy a ir a una junta de trabajo, voy a mi hogar, voy a mi escuela, entonces utilizarlo de forma común, que se haga una sana costumbre, ¿no? Sí, y es que se llama responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene Mari ante tener gripa? Usa cubreboca para evitar contagiar a los demás de su alrededor. Eso Ok. es lo que debemos de tener. Ok. Doctora, pues para ir cerrando esta charla, no sé si quisiera hacer un llamado o hacer alguna reflexión o algo más que quisiera compartirnos. Sí, claro, por supuesto. Para la población general, todos debemos participar en vacunarnos. Una dosis única. Ante la duda que nunca te dio, que tienes el bloqueo vacunal, que tienes todas las vacunas, por favor, todos debemos vacunarnos para evitar un brote y evitar que esta enfermedad, que es prevenible por la vacunación, podamos erradicarla y Ok, que este 2026 no tengamos una pandemia de sarampión, que es letal. claro. Y también para no perder nuestro estatus de país libre de sarampión, ¿no? Bajo la Ya lo lupa de la perdimos, OPS, por ahí. ya lo perdimos. Ok, Sí, ya lo perdimos por los casos positivos, pero lo tenemos que recuperar con los bloqueos vacunales. ¿Qué hay que hacer? Vacúnate. Salva vida. ok. La vacuna salva vida. Ok. Doctora, pues para mí fue un gusto, de verdad, poder conocerla y también poder charlar con usted acerca de esta enfermedad, pues en la cual todos desde nuestros diferentes puntos de trabajo, usted en el campo clínico, yo en el campo de la divulgación, podemos hacer mucho, ¿no? Al tener estos diálogos y bajarle la información a nuestras audiencias, pues hacemos un bien común, ¿no? Que en este bien común sería pues procurar la salud de las y los ciudadanos de nuestro estado y pues de nuestro país. Así es, licenciado Gabriel Morales. Muchas gracias por invitarme y en verdad qué bueno que se tomó el tiempo, sí, y este tiempo y que me haya invitado para hablar de algo importante que es el sarampión y que Claro, y que le tomó la importancia a nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sí, para que toda nuestra población esté informada sobre el sarampión y que estamos a la vanguardia, a la claro. expectativa de cada enfermedad que nos puede causar mortalidad a nuestros estudiantes también. Claro, bueno, y pues los micrófonos de nuestro programa y aquí con todo el equipo de Ciencia y Tecnología UJAT, pues aquí tiene su casa y pues los micrófonos siempre estarán abiertos para platicar sobre temas de salud pública que en lo personal a mí me gustan mucho y pues están relacionados netamente con el campo de pues de la ciencia, ¿no? Entonces, Sí, claro, doctora, para mí fue claro. un gusto y un verdadero honor tenerla aquí con nosotros Gracias, en este gracias, programa. gracias, Licio Gabriel. Muy amable. De hecho, el doctor Gandarilla, nuestro director, les manda un saludo. No pudo estar para aperturar la entrevista por compromisos grandes que hay aquí en la universidad, iniciando el ciclo escolar, pero les da también las gracias por haberme invitado y que nuestra universidad, Juárez Autónoma de Tabasco, de Comalcalco, esté participando en una entrevista tan importante que es este sarampión, que estamos viviendo esta epidemia. Ok, doctora, muchas gracias y muchas gracias también a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando a través pues de nuestro Facebook Live de Ciencia y Tecnología UJAT en esta edición especial del Café Científico. Bueno, mi nombre es Gabriel Morales López. Muchas gracias, doctora María Guadalupe Moscoso, por estar con nosotros y pues espero que nos sigan escuchando y viendo en las próximas emisiones que vamos a tener otros temas, otros programas y esperemos que sean del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima, me despido.
Muy buenas tardes. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todos. Gracias.